¿Alguna vez te has preguntado qué nuevo desafío enfrentará Tu Tien, quien ya ha superado tantas dificultades en el episodio 16? La mañana amaneció gris, con nubes densas cubriendo la cima de la montaña. Jack se encontraba sentado junto a la mesa del salón, revisando atentamente los planos del puente que estaba programado para construirse la próxima semana. Fruncía el ceño al leer los informes sobre las condiciones climáticas. Las lluvias irregulares de los últimos días ya habían retrasado varios frentes de obra. Y si no se recalculaban los tiempos con precisión, el retraso general sería inevitable. Su madre se acercó con una taza de agua caliente, la colocó frente a él y lo miró con ternura y un leve reproche. Sea lo que sea, recuerda cuidar tu salud. Últimamente estás más delgado. Jack sonrió con suavidad y dejó los documentos a un lado. Le explicó que con el clima tan impredecible, cada jornada era valiosa, especialmente cuando se trataba de un puente que debía cruzar el arroyo. Su madre asintió y tras una breve pausa, preguntó por Tu Tien. ¿Cómo está la chica? ¿Se ha adaptado bien? Jack asintió. Sí, está bien, mamá. Ya se acostumbró a la vida en el terreno. Cada día limpia, siembra, y ahora está considerando criar animales también. Ale, escucharlo, su madre sonrió con alivio y comentó que pronto iría a visitarla. Mientras tanto, en el pequeño terreno donde vivía Tu Tien, ella había comenzado el día antes incluso de que el sol asomara entre las montañas. Después de lavarse la cara con agua del pozo, se cubrió la cabeza con un pañuelo, remangó sus mangas y salió al jardín. Barrió el patio, recogió ramas caídas tras la lluvia nocturna y limpió la zona alrededor de la casa. En los últimos días había podado la cerca, sembrado amaranto y mostaza, y el terreno, que al principio era un caos, empezaba a mostrar líneas claras y ordenadas. Tu Tien no poseía muchas cosas. Cada objeto en la casa había sido un aporte de Jack, desde la pequeña estufa de gas hasta la colcha delgada para dormir. Pero ella valoraba cada cosa con cuidado. No quería que nadie más tuviera que seguir preocupándose por ella. Cada centavo que ahorraba era para su independencia: comprar semillas, reparar el techo del porche o guardar para cuando tuviera que reponer el tanque de gas. Después de terminar el trabajo en el jardín, llevó agua del depósito para limpiar el interior de la casa. Su espalda estaba empapada de sudor, pero en sus labios se mantenía una leve sonrisa. Nadie la obligaba, nadie la compadecía. Todo lo que hacía ahora era por una vida nueva que realmente deseaba. Al levantar la vista y ver cómo la parra comenzaba a florecer, sintió una emoción profunda y extraña. Paz. Una paz que durante tantos años le había sido ajena, pero que ahora, en ese instante, por fin se le revelaba con toda claridad. Esa mañana lloviznaba suavemente. Tu Tien estaba arrancando hierbas en el jardín cuando Jack llegó. Vestía una camisa blanca, llevaba un casco protector, un paraguas en una mano y una pequeña bolsa en la otra. Le preguntó si quería acompañarlo a una jornada de corte de cabello solidario para niños de zonas rurales. Tu Tien dudó. Nunca he cortado el pelo, me daría pena arruinarles el peinado a los niños. Jack sonrió con ternura y respondió en voz baja que no necesitaba que ella cortara el pelo. Solo que estuviera allí, ayudara a atar el cabello, repartiera regalos y colaborara con la organización. Eso ya era más que suficiente. Tu Tien no dijo nada, pero sus ojos brillaron. Asintió con una leve sonrisa. La camioneta de Jack avanzó por caminos de tierra rojiza, resbaladizos tras la lluvia de la noche anterior. Llegaron a una pequeña escuela rural, donde se había montado una carpa improvisada desde temprano. Bajo el techo de lona, varias sillas de plástico estaban ordenadas en fila. Aunque la lluvia redujo la asistencia, la actividad se desarrolló tal como se había planeado. Jack, junto al equipo de voluntarios, comenzó a cortar el cabello. Tu Tien se ocupó de organizar las sillas, llamar a los niños y acompañarlos a su lugar. Algunos se mostraban tímidos, otros contenían lágrimas, y algunos susurraban que les daba miedo. Ella, con paciencia, peinaba a cada niña, acomodaba los mechones con delicadeza y les colocaba pequeños broches. Cada gesto era tierno, cuidadoso, como si con cada toque también acariciara viejas heridas dentro de sí. Una niña de unos 6 años la miró y le dijo en voz baja: «Señor, usted peina muy lindo. Gracias». Tu Tien se detuvo. Por un instante, su corazón pareció quedar en silencio. Esa pequeña frase fue como un rayo de sol que entraba en el rincón más frío de su alma. No imaginó que algo tan simple pudiera hacerla sentir visible. Rodeada por las miradas confiadas de los niños, sintió que su presencia tenía valor, que estar viva tenía sentido. Al mediodía, se sentaron bajo el techo a comer las bandejas que habían traído. Jack le preguntó en voz baja: «¿Te gustó?». Tu Tien asintió, con los ojos iluminados por una felicidad que no alcanzaba a esconder. Mucho más de lo que imaginaba. En el camino de regreso, Jack le comentó que arreglaría la instalación eléctrica de su casa y llevaría algunas cosas necesarias. Tu Tien le dijo que no hacía falta, que ella podía apañárselas. Jack solo sonrió. No lo hacía porque la viera débil, sino porque en ella había algo profundamente valioso.
una mujer que se levantaba en silencio desde el mismo lugar donde antes había caído. Luego se alejó, dejando detrás la mirada agradecida de una joven que, tiempo atrás, había perdido toda fe en la vida y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo podía empezar de nuevo. Después de la jornada solidaria, Jack y Tutien pasaron por un pequeño local en el mercado para comer bun. El lugar era modesto, con apenas unas cuantas mesas y sillas de madera, pero tenía un ambiente cálido y estaba lleno de gente. A pesar de que ya se había acostumbrado a su presencia en sus trayectos diarios, Tutien aún mostraba cierta timidez cuando estaba con Jack en espacios públicos. Sentado frente a ella, Jack comía mientras le contaba sobre la primera vez que participó en un programa de cortes de cabello gratuitos para niños. Tutien lo escuchaba con atención, esbozando una sonrisa de vez en cuando. Al terminar de comer, él le dijo que tenía una cosa pendiente y la llevó a un pequeño puesto al lado del mercado. Sacó 2 blusas, una blanca y otra en azul claro, y se las mostró con una voz suave. «Te las compré. Últimamente solo te veo usando 2 mudas». Tutien negó con la cabeza, visiblemente incómoda. «Ya he recibido mucho de ti y lo de la ropa no hace falta». Pero Jack ya le había pagado a la vendedora. La prenda le quedaba perfecta, el tejido era suave al tacto. Al salir del probador, se encontró con la mirada de Jack, tan intensa que por un momento se detuvo. Él no dijo nada, solo sonrió. Ella bajó la vista, agarrando con suavidad la tela del dobladillo, y murmuró: «Intentaré devolvértelo. No porque me lo exijas, sino porque quiero poder hacer algo por mí misma, para poder agradecerte de una manera que me haga sentir en pie». Esa misma tarde Jack la llevó a visitar la obra del puente en construcción. Durante el trayecto, le explicó que la estructura estaba terminada en más de un 70%, pero debido a las lluvias recientes, debían acelerar los trabajos antes de que comenzara la temporada de crecidas. Tutien observó con atención el arroyo que corría debajo, donde unas tablas provisionales permitían el paso de la gente. Los obreros trabajaban sin pausa, con el sudor empapando sus camisas bajo el sol. Jack recorrió el lugar para supervisar, y luego se apresuró a llevarla de regreso antes del anochecer. Ya frente a la casa, cuando ella estaba por despedirse, él la tomó de la mano. Fue un gesto suave, pero firme. «No quiero que sigas manteniéndome a distancia. Quiero saber qué piensas, qué necesitas. No espero que me devuelvas nada. Solo quiero acompañarte un tramo del camino, sea corto o largo. Eso no importa». Tutien lo miró, con los ojos ligeramente humedecidos. No respondió de inmediato, pero la sonrisa suave en sus labios fue una respuesta clara. Luego entró a la casa, dejando a Jack fuera, con el corazón más tranquilo, aunque expectante. No por una promesa, sino por la convicción de que algún día ella abriría su corazón. No por obligación, sino porque finalmente se sentiría comprendida. Al amanecer, cuando el rocío aún se aferraba a las hojas del bosque, Tutien ya llevaba una canasta de bambú al hombro, caminando por un sendero estrecho junto al bosque para recolectar hojas de dong. Había escuchado decir a los ancianos del pueblo que cerca de la ladera oeste crecía un grupo de plantas con hojas grandes, suaves y muy apreciadas para envolver pasteles tradicionales. Sus pasos eran ligeros, firmes, como si el ritmo de la vida rural ya se hubiera arraigado profundamente en ella. Después de llenar la canasta, bajó al pueblo y se dirigió a casa de la señora Swan, conocida por preparar pasteles que vendía en los mercados de la región. Al verla llegar, la mujer la recibió con alegría. «¡Qué bonitas hojas! Y están bien frescas». Le pagó 3.000 dongs por cada manojo, un total de 45.000. Cuando Tutien intentó devolverle 5.000 de cambio, ella se negó con un gesto de la mano. «Guárdalo. Si tienes hojas de plátano otro día, tráemelas y lo descontamos». Tutien asintió, con los ojos brillando de gratitud. Se quedó un rato conversando con la señora Swan y un anciano que estaba allí sobre la preparación de pasteles y cómo se animaba al pueblo en los días previos al Año Nuevo. La señora contaba que cuando era joven, todo el pueblo se reunía para cocinar. Unos partían tiras de bambú, otros envolvían, los niños recogían hojas. Aunque Tutien nunca había vivido algo así, solo escucharla le hacía sentir un calor inesperado en el corazón. A primera hora de la tarde, Jack llegó a la granja con un saco de arroz, una botella de salsa de pescado y una bombilla nueva. Se preocupó un poco al no verla por ningún lado, y justo cuando pensaba en llamarla, Tutien regresó, cargando algunas plantas que había comprado en el mercado para sembrar. Jack sonrió y le entregó la bombilla. «La anterior ya no funciona, la cambiamos ahora». Ella se sorprendió. No esperaba que él se fijara en detalles tan pequeños. Pasaron la tarde reparando la cerca trasera del huerto. Jack lavaba estacas de bambú y Tutien ataba los nudos. Trabajaban en silencio pero con una coordinación natural.
Ella le contó sobre la venta de hojas esa mañana y cómo la señora Xuan le había dado ideas para vender más durante la temporada de fin de año. Jack asintió y le dijo que si necesitaba abono o semillas, él podía llevárselos sin problema. En ese momento, la madre de Jack lo llamó por teléfono. Su voz sonaba un poco apurada, había surgido algo y necesitaba que él regresara pronto. Jack miró el reloj. Luego, se volvió hacia Tutien. «Tengo que irme ahora, pero mañana vuelvo. Traeré algunos materiales para arreglar la cocina». Ella asintió. Él subió al coche, pero antes de irse, giró la cabeza para mirarla una vez más. Allí estaba ella, en medio del huerto, junto al emparrado de calabazas recién plantadas, con el cabello recogido, las mangas remangadas y la mirada decidida. Aquella imagen le trajo calma, porque entendió que Tutien, finalmente, había empezado una nueva vida. Y esta vez, no era para huir, sino para quedarse. Al atardecer, la cocina de la casa de Jack se llenaba de un bullicio cálido poco habitual. Su madre, junto con Yang, la hija de una amiga cercana, estaba ocupada preparando la cena, organizando en secreto una pequeña fiesta de cumpleaños sorpresa para Jack. Ambas reían y conversaban entre susurros mientras cocinaban, entusiasmadas por imaginar cómo reaccionaría Jack al llegar. La madre de Jack sabía bien que su hijo solía olvidar su propio cumpleaños, así que esta era la oportunidad perfecta para sorprenderlo y llenarlo de alegría. Poco después llegó Luan, el mejor amigo de Jack, acompañado de su novia. Traía consigo un regalo y varias bandejas de pasteles. Todos se pusieron manos a la obra, decoraron la mesa, colocaron flores, organizaron el pastel de cumpleaños y revisaban constantemente el teléfono para saber si Jack ya venía en camino. Tal como lo esperaban, Jack entró en casa con gesto desconcertado justo cuando explotaban los confetis y todos gritaban al unísono «¡Feliz cumpleaños!». Se detuvo de golpe, tardando unos segundos en asimilar lo que ocurría. Por un instante sintió cómo el corazón se le detenía. Rodeado de rostros queridos, frente a una mesa repleta de platillos cocinados por su madre, su alma se ablandó. Nunca antes un cumpleaños le había hecho sentir tanto cariño. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero sonrió y agradeció a todos con su voz grave, levemente quebrada por la emoción. Mientras todos brindaban, la puerta se abrió de repente. Tutien apareció con el teléfono que Jack había olvidado en la granja. Se quedó un poco confundida al ver el ambiente festivo. Iba a dar un paso atrás, pero la madre de Jack la interceptó con calidez. «Pasa, hija, qué coincidencia. Quédate a cenar con nosotros, será divertido». Tutien asintió con timidez, con una chispa de vergüenza en la mirada. Le presentaron a Yang, a Luan y a su novia. Tras unas breves palabras, todos la acogieron con naturalidad. Jack le ofreció una silla con una sonrisa suave. «Siéntate aquí, así estamos todos». Durante la cena, Tutien compartió historias sobre su vida en la granja. Cómo cultivaba, vendía hojas de dom, recolectaba vegetales, y su reciente experiencia participando en una actividad benéfica. La madre de Jack la escuchaba con atención, elogiando su esfuerzo y prometiendo que pronto iría a visitarla. La mesa se llenó de risas. Yang contó anécdotas de sus años en el extranjero, y Luan, con sus bromas, hacía reír a todos. Tutien, en medio de ellos, se sintió ligera como el viento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente bienvenida. Sin compasión, sin prejuicios, simplemente aceptada como parte de la familia. Tử Tiên từng nghĩ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần nhẫn nhịn, vun vén gia đình thì rồi một ngày Chiến sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng cô đã lầm, ngày Chiến dắt Lò Thị Hường về nhà, cô không chỉ mất đi một người chồng mà còn mất luôn chốn nương tựa duy nhất. Hình ảnh Hường tay trong tay với Chiến được cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, thật sự quá đổi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ nhờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn, chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời, từng chữ như nhát dao cứa sâu vào tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu óc